por tu gracia presenta. Abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 1 al versículo 14. Amén. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que nos seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El trabajo del pastor es un trabajo de alimentar las ovejas, y el pastor se preocupa entonces para que el alimento de las ovejas sea un alimento balanceado, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades de las ovejas. Efesios es un libro que nos habla a nosotros, la iglesia, a su iglesia, a la iglesia del Señor Jesucristo. Y es muy importante entonces que cada uno de nosotros pongamos atención a lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra, específicamente aquí en Efesios. Y el plan es de que vayamos a través de este libro para que podamos escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de esta escritura, para que nosotros seamos transformados de tal manera que demos gloria a su nombre, dando abundante fruto, demos gloria a su nombre en este año donde Dios nos ha llamado a la acción, a ponernos a trabajar para traer gloria al nombre de Él. Este libro, Efesios, esta carta, mejor dicho, de Efesios, fue escrita por el apóstol Pablo y fue escrita para la iglesia de Éfesos, aunque es una carta circular, en otras palabras, no solamente para que fuera leída en la iglesia de Éfesos, sino fuera leída, de Efesios, perdón, en la iglesia de Efesios, sino fuera leída en las diferentes congregaciones, que circulara. Y en ella, en esta hermosa carta, nosotros podemos encontrar diferentes temas, muy importantes temas, que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender, tenemos que aprender a entender, tenemos que meditar en estos temas, vivirlos y dar gloria a Dios cuando los meditamos. Ahora, cuando vemos estos temas es como cuando nosotros seguimos un hilo, ¿verdad? El hilo de una tela de diferentes colores. Entonces nosotros seguimos el hilo a través de eso, y nosotros podemos ver aquí en Efesios varios temas. Uno de los temas que podemos ver, que es uno de los principales, es que nos habla acerca de la iglesia, nos habla acerca del cuerpo de Cristo, que nosotros podamos entender lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y vean ustedes ahí en Efesios capítulo 3, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio en que otras generaciones
no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, ¿cuál es el misterio? ¿De qué está hablando? El misterio que está hablando es el misterio del cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, lo que nosotros vemos aquí a través de Efesios es, vamos a aprender acerca de lo que es la iglesia, definir correctamente qué es la iglesia, qué es el cuerpo de Cristo Jesús. Otro tema muy importante dentro de este libro es acerca de las riquezas de Cristo. Nosotros podemos ver que es un libro de las abundancias, de las riquezas de Dios para nuestras vidas. Si ustedes ven en el capítulo 1, versículo 7, habla de las riquezas de su gracia. Amén. Después podemos ir al capítulo 3, versículo 8, y ustedes pueden darse cuenta ahí que habla de las riquezas, dice, de las inescrutables riquezas de Cristo, abundantes riquezas de Cristo, ¿verdad? Después, en el versículo 16 del mismo capítulo 3, vemos que también nos habla de las riquezas de su gloria, ¿verdad? Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. En el capítulo 4, versículo 13, nos habla acerca de la llenura. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de la llenura de Cristo. Amén. Y vemos también en el capítulo 5, versículo 18, que la Escritura nos habla, dice, nos habla acerca de ¿qué? De la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y en el capítulo 3, último punto, en el capítulo 3, nos habla de la plenitud de Dios, de la llenura, de la plenitud de Dios. Amén. En el cristiano. Entonces, vemos nosotros que este tema de las riquezas de Dios es un tema muy importante para nosotros entenderlo como cristianos. Entonces, tema número 1 que va a través de este libro es el cuerpo de Cristo, la iglesia, que es. Tema número 2, las riquezas de Dios, las riquezas de Cristo, la llenura de Él en nuestras vidas, es algo muy importante. Otro tema que encontramos en este libro nos habla acerca de la gracia de Cristo, la gracia de Cristo. ¿Y cómo es que se manifiesta esto de la gracia de Cristo a través de esta escritura? Bueno, vimos nosotros que el segundo tema que yo mencioné fue las riquezas de Cristo, ¿verdad? Bueno, las riquezas de Cristo, de la gracia de Cristo, están basadas precisamente en su gracia, en la gracia de Cristo Jesús. Y para nosotros entender eso, tenemos que ir a través de esta escritura y entender que como parte de su gracia, la gracia de Cristo, la abundancia de Él, lo que Él nos da, dice que Él nos da de su paz, ¿verdad? Si ustedes ven el capítulo 1, versículo 2, nos habla de la gracia y paz del Señor Jesucristo, la gracia y paz de Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Vemos nosotros en el versículo 5 que habla de su voluntad, de su voluntad. Habla en el versículo 9 de su beneplácito. Habla en el versículo 11 del capítulo 1 de su propósito. Amén. Y después habla su gloria. Habla en el versículo 14 también de su gloria. En el versículo 18 del capítulo 1 nos habla de su llamado, nos habla de su herencia, nos habla en el versículo 19 de su poder, nos habla en el capítulo 2, versículo 4, nos habla de su gran amor. En el versículo 10 nos habla que somos hechura suya, de su obra, ¿verdad? Somos obra de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3 de Efesios, versículo 16, nos habla de su espíritu. En el capítulo 4, versículo 7, nos habla del don de Cristo. Y el versículo 11 nos especifica cuál es ese don, cuál es el regalo de Cristo. Y el regalo de Cristo para la iglesia son entonces los apóstoles del pasado, los 12 apóstoles más Pablo, ¿verdad?, que fue apóstol, y los profetas
del Nuevo Testamento y los evangelistas, pastores y maestros. Amén. Ese es el regalo de Cristo. En el capítulo 5 nos habla de su sacrificio. En el capítulo 6 nos habla de su fuerza. Nos habla también de su armadura, la armadura de Dios, que es para nosotros. Amén. Entonces, a través de esta escritura, no sé si mencioné su poder, ¿verdad? El versículo 19 del capítulo 1 nos habla de su poder. Podemos ver que esa es la abundancia de la riqueza de la gracia de Cristo que se manifiesta a través de todas esas cosas que Cristo nos da, y nosotros como cristianos entonces tenemos que entender para traer gloria al nombre del Señor. Amén. Otro tema que podemos seguir a través de esta escritura de Efesios es el tema de su amor. Y nosotros podemos ver que el tema de su amor, el amor empieza, Pablo empieza hablando del amor y termina hablando del amor. En el versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado, ¿verdad? En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Amén. Hemos sido aceptos en el amado. Amén. Y termina la carta precisamente hablando del amor. Y entonces son temas muy importantes dentro de la carta que nosotros como iglesia del Señor Jesucristo tenemos que entender. Amén. Ahora, cuando nosotros entendemos estos temas que vemos escritos en esta escritura, nos ayuda a corregir, nos ayuda a tener un mejor entendimiento acerca de lo que es el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de la iglesia, tenemos conceptos equivocados acerca de la iglesia. Muchas personas piensan que la iglesia puede ser considerada como, o la consideran, mejor dicho, como un club social. La iglesia no es un club social, ¿verdad? O la iglesia no es un negocio. Algunas personas piensan que la iglesia puede ser corrida como negocio, y es porque hay muchas congregaciones que dan una mala imagen de lo que es una iglesia. Por ejemplo, en este tiempo en el cual nosotros vivimos de la historia, vivimos en un tiempo donde la gente consume, ¿verdad? Productos, cosas. Vemos nosotros que entonces para que la gente consuma el producto tenemos que empacar el producto correctamente, tenemos que promocionar el producto correctamente, ponerle el precio correcto al producto para que entonces la gente lo compre. Y entonces hay congregaciones que empacan el producto de esa manera. Si creen que la gente es el cliente, ¿verdad? Y nosotros somos entonces los que proveemos un producto a la gente. Y es por eso entonces que gente que va de compras a las iglesias y anda buscando el mejor programa para sus niños, el mejor programa para los jóvenes, el mejor programa de consejería para los matrimonios, etcétera, buscando llenar aquellas necesidades que tienen, y piensan entonces que la mejor iglesia que los pueda proveer, la que los pueda proporcionar, entonces ese es el lugar donde deben de estar. Ese es un mal entendimiento de lo que es la iglesia, porque la iglesia del Señor Jesucristo no tiene que ver nada con eso. La iglesia del Señor Jesucristo no es un club donde nosotros podamos solamente venir a tener relaciones sociales con otras personas, o a ocupar la iglesia como un lugar de contacto, un lugar de conexiones, porque a través de la historia de la iglesia ha habido este tipo de gentes que usa la congregación, usa la iglesia para hacer negocios, ¿verdad? Porque llegaban, por ejemplo, en los lugares en el tiempo y lugares donde solamente había una sola congregación, ¿dónde era el mejor lugar de ir? Pues a la reunión de la congregación de los cristianos, donde se reunían. ¿Por qué? Bueno, porque ahí va el abogado, ahí va el doctor, ahí va el juez, ahí va el presidente municipal, ahí va el alcalde, o como le llamen, ¿verdad? Y ahí van la gente importante. Entonces, ¿a qué voy a ir? Pues voy a hacer conexiones. ¿Por qué? Porque quiero estar bien en la sociedad, quiero hacer negocio, y entonces ese es el mejor lugar que está. Bueno, esa es una manera equivocada de entender lo que es la iglesia. Entonces, cuando nosotros estudiemos este libro,
vamos a poder tener una mejor idea, clara idea de lo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo de la iglesia de nuestro Señor Jesús. Amén. También, entonces, nos va a aclarar que nosotros como cristianos muchas veces vivimos en la miseria, ya sea por ignorancia, ¿verdad? Porque no entendemos la Escritura, vivimos en la miseria espiritual. Yo les he dicho muchas veces que no es posible que un cristiano se desanime, no es posible que un cristiano esté triste, no es posible que un cristiano se enoje, no es posible que un cristiano viva en sus emociones, ¿verdad? Que el cristiano viva en un sub y baja en sus emociones. Y la razón por la que se los digo es porque simplemente el cristiano, el hijo de Dios, hija de Dios, que verdaderamente conoce las Escrituras, conoce a Dios a través de las Escrituras, es imposible, no puede ser que tenga estas necesidades emocionales que le afectan de esa manera. La razón por la cual mucha gente, nosotros podemos explicar la razón por qué gente abandona las congregaciones, y ya les he dicho yo en otra ocasión que una de las respuestas la podemos encontrar, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, ¿verdad? Donde habla de la parábola del sembrador, ¿verdad? De diferentes tipos de tierra donde cae la semilla. Entonces, lógico, el que tiene corazón duro, obviamente no se queda en la iglesia. El que tiene corazón superficial, no se queda en la iglesia. El que tiene doble corazón, que ama el mundo y quiere amar a las cosas de Dios, al final se va yendo porque ama más al mundo que a Dios. El verdadero cristiano, el verdadero creyente es aquel donde cae la semilla, y la Escritura en Mateo 13 nos dice que da abundante fruto. Amén. Dice la Escritura que da al 100, al 60 y al 30%. Amén. Y si lo calculamos en la producción que estaba en ese tiempo, el fruto, decimos, wow, quiere decir que una persona tiene que dar al 10,000%, al 6,000% y al 3,000% el cristiano. Quiere decir que vive una vida llena de fruto, en abundancia, el verdadero cristiano. Entonces, la gente que se va es ya sea porque no son verdaderos cristianos, como lo describe esa parábola, y el verdadero cristiano es el que se mantiene, el que queda, o la otra razón es simplemente porque ignoran la Escritura. Porque hay gente que viven son mediocres en su vida espiritual, no han crecido espiritualmente, la palabra no la han valorado, no la han recibido, no la han meditado, no quieren escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios, en otras palabras, no ha hecho mella en sus vidas, no ha hecho cambio, no ha traído cambio a sus vidas. Entonces viven unas vidas en la miseria, unas vidas lejos de las cosas de Dios, una vida en necesidad constante, siempre en necesidad, siempre cayendo, siempre secos, siempre tristes, siempre angustiados. En ese aspecto viven su vida. Pero los verdaderos cristianos no. ¿Por qué? Porque conocemos la Escritura. Ahora, vamos a ir a través de esta carta. Ese es lo que Dios me ha puesto en mi corazón para alimentarlos a cada uno de ustedes, alimentarme a mí mismo de su palabra, y de la manera como lo voy a hacer, vamos a ir a través de esa escritura, es que esta es la introducción, y en esta introducción vamos a ver entonces, vamos a ir por tema, vamos a ver un tema, pero después de que pase la introducción, ya sea si nos lleva un domingo, 2 domingos o 3 domingos, después de eso entonces vamos a ir al cuerpo de la carta, y lo vamos a ver entonces ya en orden, ya no en tema, ¿ok? Pero ahorita es necesario que entendamos el tema, por eso les mencioné los diferentes temas que hay, porque podríamos estudiar esta carta a través de los diferentes temas. Ok, vamos a ver lo que es la iglesia a través de toda la carta, vamos a ver lo que es las riquezas de Dios a través de la carta, vamos a ver lo que es la gracia, lo que es el amor. Pero solamente por ahorita nos vamos a concentrar en el tema de las riquezas de Dios, que lo entendamos claramente. Amén.
Esta carta, como les dije, fue escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el pastor de esta iglesia por 3 años. Él la fundó y él pastoreó esta iglesia por 3 años. Él trabajó en hacer discípulos a los miembros de esta iglesia, los hizo miembros de esta iglesia, la fundó y dejó fundada entonces esta iglesia para continuar su labor. Y vemos nosotros que uno de los pastores de esta iglesia es Timoteo. Cuando ustedes leen la carta de primera y segunda de Timoteo, ustedes están leyendo las instrucciones que Pablo le da a Timoteo como pastor de la iglesia de Efesios, para que entonces él siga haciendo el trabajo como uno de los pastores ahí de la iglesia de Efesios. Amén. Y entonces nosotros vemos que esta carta la podremos dividir de varias maneras. La podemos dividir diciendo que los 3 primeros capítulos es doctrina y los 3 últimos capítulos son práctica. ¿Ok? O también lo podemos decir que se divide de esta manera. Los 3 primeros capítulos nos habla acerca de las riquezas que tenemos en Dios, y los 3 últimos capítulos nos habla de cómo disfrutar y vivir esas riquezas que Dios nos ha dado como iglesia. ¿Okay? Uno de los nombres que se les puede dar a esta carta es, le podemos decir que esta carta es el baúl de las riquezas de Dios, o el cofre de las riquezas de Dios. Entonces, no estaría mal si ustedes toman sus lápiz o pluma, lo que ustedes tengan ahí para escribir, y pongan en esta, ahí como tema allá arriba del libro, pongan el cofre de las joyas de Dios. El cofre de las joyas de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Para que cuando ustedes abran sus Biblias y las estudien, recuerden que esto es como un cofre, ¿sí? Donde ustedes abren la Escritura y ustedes entonces van a encontrar gemas, van a encontrar joyas, ¿verdad? Van a encontrar todo aquello que es de gran valor para sus vidas. Ese es el propósito del Espíritu de Dios al guiarnos al estudiar esta carta, es para que tú y yo encontremos las riquezas que tenemos en Cristo Jesús y por qué Dios en su misericordia nos las ha dado, para que entonces nosotros al dárnoslas seamos verdaderamente la iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo, que vivamos en victoria y vivamos dando abundante fruto para su gloria. ¿Ok? Entonces miren el versículo 7 del capítulo 1, que nos está hablando acerca de las riquezas de su gracia. ¿Ok? Las riquezas de su gracia. Y vamos a ver entonces algunas de esas riquezas de su gracia en esta tarde. Vamos a ver en primer lugar que cuando hablamos de las riquezas de su gracia, estamos hablando de la paz del Señor Jesucristo. Lo que nos dice el versículo 2 de ese capítulo 1, dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces nosotros somos los que recibimos esa bendición de parte de Dios cuando sacamos del tesoro de Dios. Estamos sacando aquello que ya tenemos en Cristo Jesús, que es la paz de Dios y de Cristo Jesús en nuestras vidas. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. La Escritura dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Es hermoso esta Escritura, que nos refiere a que nosotros que tenemos la paz de Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo, entonces esa paz sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, esa paz que nosotros tenemos, la paz de Cristo, nos guarda, ¿verdad? Guarda nuestro corazón y guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros meditamos en eso, nos damos cuenta de que es imposible para un creyente, para un hijo de Dios, que no pueda haber paz en su corazón. Es imposible. Si somos de Cristo Jesús, quiere decir
que Cristo Jesús nos ha dado de su abundancia, ¿verdad? Nos ha dado de su riqueza, la riqueza de su gracia. Y la riqueza de su gracia que nos ha dado es su paz, la bendición para nuestras vidas. Ahora, en ese versículo 2 de Efesios, del capítulo 1, nos está diciendo que la paz es la paz de Dios y la paz de Cristo. Bueno, Cristo Jesús lo que hizo fue reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Reconciliarnos con Dios. Quiere decir que ahora tenemos paz para con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, estamos alejados de Dios, estamos destituidos de la presencia de Dios, pero Cristo Jesús en sacrificio sacrificó su vida en la cruz del Calvario por nosotros para reconciliarnos con Dios, para que por su obra entonces Él pagara en la cruz del Calvario por cada una de nuestras transgresiones, cada uno de nuestros pecados, todo aquello que nos alejaba de Dios, todo aquello que no nos permitía que nos acercáramos a Dios, el pecado mismo, ¿sí? Y entonces Cristo Jesús pagó y entonces ahora tenemos paz con Dios. Él hizo la paz con nosotros a través de su Hijo Jesucristo, amén. Pero también tenemos paz de Cristo. Y la paz de Cristo quiere decir que Cristo Jesús habita en nuestros corazones. Que Cristo mismo, el Señor Jesucristo mismo, está habitando en nuestros corazones de tal manera que Él toma control de aquello que sentimos y pensamos. Que no hay manera como cristianos que nosotros podamos ser dominados por nuestros sentimientos. No hay manera que como cristianos nosotros seamos dominados por nuestros pensamientos, pues la paz de Cristo Jesús habita en nuestros corazones y toma control entonces de nuestro entendimiento y de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Están bajo el control de Cristo Jesús. Amén. Y es por eso que entonces nosotros podemos demostrar el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, una manifestación del fruto del Espíritu es paz en el corazón del creyente, absoluta paz. Amén. Entonces nosotros podemos vivir nuestras vidas confiados en que todo lo que sucede en nuestras vidas está bajo el control de Dios, que no hay nada que pase en nuestras vidas que está fuera del control de Dios. Por lo tanto, nosotros al estar seguros en Dios, al estar seguros en Cristo Jesús, nosotros tenemos paz y podemos dormir, podemos descansar, podemos vivir, podemos respirar a pesar de las tribulaciones que pueda haber en nuestras vidas, porque sabemos que Cristo Jesús está con nosotros y no hay manera que nos deje, no hay manera que nos abandone. ¿Sí? Entonces en nosotros hay esa tranquilidad, esa seguridad espiritual de que Cristo Jesús nos bendice y Cristo Jesús está con nosotros. Amén. La segunda cosa que vemos nosotros aquí en la palabra de Dios acerca de las riquezas de su gracia, aparte de su paz, es que vemos que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces estamos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, ¿sí? Estamos seguros en Él. En Colosenses, vayamos a Colosenses capítulo 2, leamos lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él, completos en Él. Entonces, nos bendijo con toda bendición espiritual, quiere decir que nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Quiere decir que no hay nada que nos falte, pues tenemos todo en Cristo Jesús. Si nosotros nos quejamos o pensamos que algo nos falta en nuestra vida, estamos negando entonces la verdad de Dios, estamos negando la Escritura, que la Escritura nos dice tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús y estamos completos en Él. Amén. Tenemos la bendición completa del Señor. Miren lo que dice en Filipenses capítulo 1, versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo,
Esto resulta en mi liberación. Bueno, el punto que quiero que ustedes vean ahí en este pasaje del versículo 19 es la suministración del Espíritu de Jesucristo. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos el Espíritu de Jesucristo, amén. Entonces, estamos completos en Él y tenemos toda la bendición espiritual porque tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Amén. Cristo está con nosotros, amén. Amén. El mismo Señor entonces se encarga de todas nuestras necesidades espirituales, amén. Amén. Vayamos entonces al tercer punto, para que veamos nosotros qué más tenemos de las riquezas de su gracia. Y veamos entonces que nosotros, dice la Escritura, en el versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, cuando vemos nosotros ahí que habla que hemos sido en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuál fue la voluntad de Dios? De Cristo. Quiere decir que Cristo nos ama, ¿verdad? Nos amó por amor, ¿verdad? Por amor nos hizo hijos. Entonces Cristo nos ama y Cristo nos amará. En otras palabras, tenemos el amor de Cristo, tenemos el amor de Dios, porque Dios nos ha hecho su Hijo a cada uno de nosotros a través de la obra de Cristo Jesús. Cristo Jesús lo hizo por amor, porque nos ama. Y dice la Escritura que entonces Él nos predestinó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y nos escogió, ¿por qué? Por amor. Amén. Y entonces nos ama y no nos va a dejar de amar, porque esa es su voluntad. Entonces tú puedes estar seguro en Cristo Jesús sabiendo esto, que la voluntad de Cristo Jesús es que te ama. Y la voluntad de Cristo Jesús es que te va a continuar amando por la eternidad. Esa es la voluntad de Cristo Jesús. Y cuando tú entiendes entonces esa perfecta voluntad de Cristo Jesús en tu vida, tú sabes entonces que tú tienes absoluta paz porque Cristo te ama y te amará por siempre. ¿Cómo vive un cristiano así? ¿Cómo puede vivir un cristiano en derrota de esa manera? ¿Cómo puede decir un cristiano, estoy desanimado? ¿Cómo puede decir un cristiano, estoy triste? No hay manera. Si entiende la Escritura, no hay manera de que lo pueda hacer. Como les decía, solamente hay dos opciones. Una, que no es cristiano, no tiene una relación con Cristo, o la otra es, ignora la Escritura. Quiere decir que es una persona que no estudia la palabra de Dios. Quiere decir que es una persona que no busca de Dios, que está simplemente con el título que ha recibido de hijo de Dios y se quedó ahí, se quedó enano, no crece, no es transformada su vida. La Escritura es clara. La Escritura nos está diciendo, Cristo nos ama y Cristo nos va a amar por la eternidad. No hay manera que nosotros podamos perder el amor de Cristo, porque su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros lo hizo por amor. Y Él entonces nos da de su paz. Y Él entonces nos da de su espíritu. Y Él entonces nos da de toda bendición espiritual en Él, en Cristo Jesús, lo tenemos todo. Amén. Número 4. Ahora vamos a ver otro aspecto de su voluntad. Ya vimos el primer aspecto de su voluntad. El primer aspecto de su voluntad es de que Él nos amó, Él nos ama y Él nos amará por la eternidad. Amén. Esa es su voluntad, la voluntad de Cristo. Ahora vamos a ver otro aspecto de su voluntad. Al amarnos, al hacer su voluntad de amarnos, entonces vamos a ver ahora entonces cuál es la voluntad, el resultado de eso, su voluntad. Miren, ustedes. En primer lugar, dice la Escritura que nos hizo santos y sin mancha. Miren ustedes lo que dice el versículo 4.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que nos amó, ¿verdad? Nos amó antes de la fundación del mundo y nos escogió en Él por amor, desde antes de la fundación del mundo, para, esa era su voluntad, de amarnos, para hacer su voluntad en nosotros. Y su voluntad es entonces que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos hizo, para hacernos santos y sin mancha. Amén. La segunda cosa que hizo entonces es hacernos hijos de Dios. Miren lo que dice entonces el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces nos hizo santos y sin mancha para hacernos hijos de Dios. ¿Ok? ¿Para qué? Para ser destinados ¿a qué? A glorificarlo eternamente. A glorificarlo eternamente. ¿Ok? Entonces dice, versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Cristo? La voluntad de Cristo es, nos ama, nos amó, nos ama, nos amará, siempre. Para cumplir su voluntad y hacernos entonces santos y sin mancha, hacernos hijos de Dios para la alabanza de su gloria. Ahí vemos entonces que la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú miras eso, entiendes eso, te maravillas. Es algo asombroso, es algo maravilloso poder entender esto. Entender que tú eres un hijo de Dios, escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, para ser santo y sin mancha, para hacerte hijo de Dios, para que entonces tú lo glorifiques a Dios, vivas de esa manera, vivas completamente diferente, y por lo tanto entonces Él te da algo para que lo puedas hacer, su paz, te da su espíritu, ¿sí? Te da todas las bendiciones espirituales. ¿Para qué? Para que entonces tú puedas ser lo que Él ha destinado para ti ser. Amén. Número 5. Vemos entonces que la riqueza de su gracia es que nosotros le demos gloria y mostremos su gloria. ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 14. En la segunda parte, dice la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Ahora fíjense bien el versículo 12. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Amén. Entonces esos dos versículos están hablando de que somos nosotros para la alabanza de su gloria. Si seguimos el pensamiento, entendemos entonces que Él nos ha dado de su paz, ¿verdad? Que Él nos bendijo con toda bendición espiritual, que Él entonces nos dio de su espíritu, ¿verdad? Recibimos el Espíritu de Dios, que estamos completos en Él, que tenemos la paz de Él, para que entonces nosotros pudiéramos comprender su voluntad, que es que nos amó y que nos hizo entonces santos sin mancha, hijos de Dios, para que entonces nosotros lo glorifiquemos a Él, para la alabanza de su gloria. Amén. Ahora, si nosotros como cristianos entonces vivimos para la alabanza de su gloria, ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos vivir para la alabanza de su gloria? Bueno, dos aspectos. Uno es reconociendo lo que Cristo Jesús ha hecho, ¿verdad? Él nos dio su paz, Él nos dio de su espíritu, Él nos ha dado todas las bendiciones espirituales en Él, estamos completos en Él, somos hechos santos y sin mancha, somos hijos de Dios, somos para su gloria. Amén. Amén. Pero entonces viene el otro aspecto. Ese es el entendimiento de nosotros, de la Escritura, que está en nuestro corazón, y vivirlo y creerlo. Pero entonces el otro aspecto es que nosotros tenemos entonces que desplegar su gloria. Desplegar su gloria.
¿Qué quiere decir desplegar? Enseñar, ¿verdad? Acuérdense de lo que les he dicho otras veces. El pavo real, ¿cómo hace el pavo real? ¿Qué hace el pavo real? Muestra su plumaje, ¿verdad? Despliega su gloria, ¿sí? Entonces, el animal de este pájaro despliega sus plumas. ¿Con qué fin? ¿Para qué lo hace? Para atraer a la hembra, ¿verdad? Entonces el pavo real muestra su gloria, extendiendo. Y la pájara entonces dice, wow, este es un buen partido, porque voy a tener buenos pavitos, buenos pajaritos. ¿Sí? Bueno, nosotros, cuando hemos sido hechos para la alabanza de su gloria, es no solamente para que tú lo recibas y lo entiendas en tu corazón y digas y le des gloria a Dios y digas, ay Señor, qué glorioso es que me has escogido a mí y me has salvado a mí, gracias Señor. No para que te quedes nada más con eso, sino que para que ahora los despliegues y lo muestres. Ahora, ¿cómo lo vamos a desplegar? ¿Cómo lo vamos a mostrar? Pero ¿cómo le damos gloria? ¿Cómo lo desplegamos? Viviendo sus riquezas. Viviendo sus riquezas, exactamente. Entonces quiere decir que ahora voy a desplegar la gloria de Cristo en mí. ¿Ok? Voy a desplegar la gloria de Cristo en mí para que la gente vea la gloria de Cristo en mí. ¿Cómo van a ver la gloria de Cristo en mí? Cuando tenga paz. Cuando yo le muestre a toda la gente que tengo paz en mi vida, en mi corazón. Que no hay nada en este mundo que robe la paz de mi corazón. No hay nada en este mundo que robe la paz de mi mente, de mi vida. ¿Sí? Quiere decir entonces que tú y yo vamos a mostrar que somos cristianos, que no nos preocupamos por nada, no nos desanimamos, nada nos molesta, porque estamos en absoluto control de nosotros mismos y la razón es simplemente porque Cristo está en nosotros y porque Cristo es quien nos controla. No es la paz de nosotros, es la paz de Él la que tenemos. Porque realmente si fuera la paz de nosotros, pues no tenemos paz. Todo nos preocupa, todo nos parece mal, somos temerosos, ¿verdad? No podemos hacer las cosas por nosotros mismos, porque nos damos cuenta de que no podemos, de que vamos a fallar. Tenemos temor a que nos descubran que no podemos. Pero cuando tenemos la paz de Cristo, entonces todo eso se viene abajo, porque ya no es la paz de nosotros, es la paz de Cristo en nuestras vidas. Y por lo tanto, entonces nosotros como cristianos vamos a vivir esa paz en nosotros. Amén. ¿Cómo más desplegamos su gloria? Ya la desplegamos mostrando que tenemos su paz, viviendo como Cristo, porque ahora tenemos el Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Amén. Ahora, ¿cómo vivía Cristo? En obediencia. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que ser obedientes también. Estamos sometidos a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús gobierna nuestros corazones. Y somos obedientes entonces ¿a quién? A Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, somos hombres y mujeres que somos humildes de corazón, somos hombres y mujeres que reconocemos nuestras faltas cuando nos la presentan, reconocemos nuestra maldad, ¿verdad? Nos ponemos a cuentas con Dios cada vez que pecamos o todos los días venimos a la presencia de Dios y nos limpiamos el polvo del camino, ¿verdad? El polvo, el pecado de esta vida, porque ya Cristo Jesús nos lavó con su sangre una vez y para siempre. Ahora solamente nos ponemos a cuentas con Él todos los días de nuestras vidas y mostramos entonces que Cristo Jesús habita en nosotros y que nosotros entonces vivimos para Él, tenemos su Espíritu, estamos completos en Él. Amén. Amén. Que eso nos lleva entonces al tercer aspecto de mostrar
la gloria, su gloria. Quiere decir que estamos completos en Él. Si estamos completos en Él, quiere decir que no nos falta nada. Y si no nos falta nada, entonces vivimos de esa manera, mostrando que no hace falta nada en nuestras vidas. En otras palabras, entendemos que cuando la Escritura nos dice que Él nos amó, ¿verdad? Y nos predestinó, que Él nos ama y dio su vida en la cruz del Calvario, y que Él nos amará por la eternidad, estaremos habitando con Él, entonces entendemos que Cristo Jesús nos ha amado de tal manera que nosotros entonces estamos completos y no tenemos necesidad de nada porque Cristo Jesús nos ama. Entonces quiere decir que cuando entendemos que Cristo Jesús nos ama y no nos hace falta nada, nosotros no podemos pensar que estamos solos, no podemos pensar que somos pobres, no podemos pensar que tenemos necesidad de nada, sino lo contrario, debemos de pensar que somos ricos, abundantemente ricos en Cristo Jesús. Entonces, si somos ricos, abundantemente ricos en Cristo Jesús, no tenemos que vivir como cristianos que estamos en necesidad. ¿Sí? Y muchas veces caemos en ese error de vivir como cristianos que estamos en necesidad, cuando tenemos una gran riqueza. Es imposible que un cristiano, muchas veces podemos hablar y compararnos con los cristianos que leemos en la Biblia, y podemos compararnos o queremos hacer una comparación con Pablo, con Pedro, con Juan, con los apóstoles, y nos damos cuenta y decimos, uy, parece ser que hay mucha distancia entre ellos y yo, y nosotros. Porque ellos parece ser que sí viven la vida cristiana y nosotros estamos en gran necesidad. No podemos llegar a su estatura, ¿verdad? Pero eso no es correcto. Ellos son exactamente igual que nosotros. Y nosotros somos exactamente igual que ellos. La diferencia es de que ellos entendían esta verdad, y nosotros vivimos como cristianos que no entendemos esa verdad. Y muchas veces tomamos que eso es como algo distante de nosotros. Y no es así. Todo eso que está ahí en la Escritura es para nosotros, es para que nosotros lo vivamos, para que entonces nosotros podamos vivir victoriosamente para la gloria de su nombre, para que los despleguemos, para que lo mostremos, que somos una iglesia, que somos una gente diferente a la gente del mundo. Nos amamos diferente, nos tratamos diferente, vivimos diferente, porque ahora somos de Él, el cuerpo de Cristo Jesús. Mostramos entonces la riqueza que tenemos en Él. Amén. Como conclusión, entonces, mediten en esta palabra, medítenla durante esta semana y dense cuenta que ustedes, si llegan a sentir alguna vez o han llegado a sentir alguna vez que tienen necesidad espiritual, se den cuenta de que no es así. Si son creyentes, no pueden tener ninguna necesidad espiritual. No pueden pasar ningunos momentos de angustia o desesperación en sus vidas si son verdaderos cristianos. Todos los cristianos entendemos que tenemos la absoluta paz en nuestro corazón. Amén. Ahora, ¿cómo se mira eso? ¿Cómo se mira eso? Todos nosotros tenemos familias y tenemos problemas y tenemos necesidades, ¿ok? Tenemos relaciones. Y en algunas relaciones en nuestras familias no son buenas, ¿verdad? Y entonces, cuando no son buenas las relaciones con nuestra familia, perdemos la paz y perdemos la esperanza. Pero si somos verdaderos cristianos, nosotros no puede suceder eso. Sino lo que nosotros tenemos que buscar siempre es la reconciliación. Nosotros siempre tenemos que buscar la bendición. Tenemos que buscar que Cristo reine
en nuestro hogar y en nuestro corazón y en nuestro hogar. Entonces, si tú eres verdadero cristiano, tú eres quien tienes que poner el ejemplo en tu hogar. Una ilustración, un ejemplo. Si mi esposa y yo tenemos problemas matrimoniales, no nos podemos entender, y estamos en una lucha para entendernos, pero somos verdaderamente cristianos, o cuando menos uno de nosotros es verdaderamente cristiano, y entendemos quiénes somos, las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, y que yo tengo la paz de Cristo en mí, y que yo estoy completo en Cristo, y que Cristo habita en mí. Entonces yo soy el responsable de trabajar en mi relación con mi esposa para que sea excelente y sea buena. ¿Entiendes? Pero yo como cristiano no me puedo venir abajo y decir, ya no la aguanto, no la soporto, ya no hay esperanza. Nunca podemos hacer eso como cristianos. Por eso para el cristiano es imposible el divorcio. ¿Sí? Porque tenemos que buscar eso. Ahora, si los dos somos de Cristo Jesús, con mayor razón, tenemos que trabajar en nuestra relación como matrimonio. Amén. Ahora, en nuestras relaciones como iglesia, en nuestras relaciones entre nosotros, es exactamente lo mismo. El verdadero cristiano siempre va a buscar la reconciliación, siempre va a buscar la paz, siempre va a buscar el amor, siempre va a estar lleno de gracia para buscar ¿qué? La reconciliación, la paz, la unidad del Espíritu. Entonces esa misma unidad que tú buscas en tu matrimonio es la misma unidad que tú buscas entonces en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque somos ricos. Entonces, si yo soy rico en Cristo Jesús, yo no puedo actuar como pobre con mi esposa. ¿Sí? Y si soy rico en Cristo Jesús, yo no puedo actuar como pobre con mis hermanos. Sino que yo tengo que mostrar la riqueza que tengo en Cristo Jesús. Si no, entonces no estoy siendo verdadero cristiano, o no me estoy comportando como verdadero cristiano. Amén. Entonces acuérdate que tú tienes a Cristo, por lo tanto, actúa en la riqueza que tú tienes en tu vida, en todas tus relaciones, en todo momento. Acuérdate de eso. Yo soy rico y no puedo actuar como pobre en mi vida. Como desgraciadamente muchos de nosotros actuamos así. No quiero relación con él, con ella, pero con ella sí, pero con ella no. Wow, estamos actuando como pobres, como miserables. Quiere decir que Dios te pueda dar de su abundancia. Dice la palabra que Él sobreabunda, de tal manera que es imposible que no te pueda dar, porque tiene tanto que te tiene que dar. Cuando dice de su gracia, está hablando de que no hay manera de que tú hagas un pecado tan grande, que la gracia de Dios no lo pueda pagar, no lo pueda cubrir. Es imposible. Porque hay riqueza en Dios. Exactamente esa misma riqueza la tenemos nosotros. Entonces nosotros no podemos actuar como pobres, como miserables, sino que tenemos que actuar como hombres y mujeres que hemos sido enriquecidos abundantemente por la presencia de Cristo Jesús en mi corazón. Amén. Vivamos de esa manera, hermanos. Para entonces de esa manera desplegar la gloria de Cristo en nuestras vidas. Por tu gracia, hablando la verdad en amor.